El mundo acelerado y capitalista nos ha orillado a odiar los lunes. Acompáñanos a ver, sentir, escuchar, percibir y hablar de cine desde ámbitos sensibles. Este es tu podcast sobre el séptimo arte, donde discutimos, recomendamos y vamos al cine. Quédate en una emisión más de Butaca 16-9. Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León y estamos en Butaca 16-9. Día 3 del ciclo Monstruos Invasores. Y hoy tenemos a nuestro invitado de casa, Ludwig Donovan Arteaga, quien vino a discutir de este lado del micrófono Alien de 1979 de Ridley Scott. ¿Cómo te encuentras, Donovan? ¿Cómo estás? Otra vez feliz de estar con ustedes y de este lado del podcast. Cuéntanos, Donovan, ¿de qué se trata esta película? En una galaxia no muy lejana, una nave comercial se ve interrumpida su trayectoria para atender una señal. Código de los viajeros del espacio indica que tienen que atender ese tipo de señales. Así es que van, ahí se encuentran con una sorpresita que, para decirlo pronto, recogen al octavo pasajero, que es el nombre que tiene la película. Y pues bueno, se suben a esta persona, pero hay un detalle importante, es que uno de los tripulantes, Ash, deja pasar a todos estos todas estas personas que se bajaron para investigar la señal, los deja pasar y pues entre ellos estaba el tipo que tenía el octavo pasajero dentro. Pues ya lo empiezan a revisar y demás hasta que da a luz, sale el octavo pasajero y pues empieza el caos y toda la película, el resto de la película trata de justamente cómo es que los tripulantes le hacen frente a este monstruo, ¿no? Desde mi muy particular punto de vista, yo creo que esta película, más que de un monstruo, obviamente sí es un monstruo invasor, un monstruo que irrumpe con la estabilidad que fluye en este viaje, en la nave. Hay una invasión. Sin embargo, a mí me parece que hay un sentido más alegórico, es decir, que esta película tiene una narrativa lineal, pero que subyace otra narrativa. Y es la narrativa que justo lleva el nombre de nuestro ciclo, que es la invasión. La invasión de un intruso dentro de un ecosistema, dentro de un mundo. Y bueno, pues tú, ¿de qué crees que va esta película? ¿De qué crees que se trate? ¿Cuál es el sentido último de esta película? Pues mira, yo creo que otra vez aquí está presente el tema de la ambición, justo como en King Kong, pero es un tema que se trata de manera distinta. Ambición porque el villano no es Alien. Para mí el villano es la compañía Weyland, que son los que mandan al androide. Bueno, aquí ya hay un destripe de la película. El androide Ash, que es la persona que los deja pasar, que deja pasar a estos tripulantes que tenían que haber pasado por un proceso de cuarentena. Es él el que es enviado por la compañía Weyland y lo que buscaban ellos era recuperar este organismo casi perfecto. Es más, no casi perfecto, un organismo perfecto, que así lo llega a caracterizar el propio androide. Es un organismo perfecto porque no tiene conciencia, porque no tiene moral. Entonces, él no es el villano, ¿no? Su naturaleza es esa. Más bien el verdadero villano es la corporación Weyland, que son quienes tienen la ambición. Esta ambición lleva a someter la vida a la ciencia. Y en este punto es que
toda vida es susceptible de ser experimento. Lo que son estas personas son un experimento. Lo que verdaderamente importa son los avances científicos, ¿no? Entonces es una consecuencia de un cientificismo a ultranza que lo que hace es cosificar la vida. Sí, mira, qué bien que lo mencionas. Justamente estoy totalmente de acuerdo, aunque yo no le llamaría, ¿sabes?, villano. Le llamaría el enemigo, que es que estamos luchando contra este dogma de creerle todo a la ciencia, de creer que todos los seres humanos somos susceptibles de ser experimento, y en este sentido que este enemigo utilice a la humanidad no solo como un experimento, sino como una base para comprobar lo que la ciencia da por sentado, y es una irrupción del cuerpo. Este alien, creo yo, que es no solo un enemigo también, sino algo que va a modificar de alguna manera nuestro cuerpo, que invade nuestro cuerpo, es decir, que invade la naturaleza humana desde lo más primario y lo más orgánico que es el cuerpo, destruirlo, porque parece que el ser humano y parece que todas estas corporaciones están pensando en destruirnos a nosotros como humanidad, ¿no crees? Sí, estoy de acuerdo. Creo que la naturaleza de Alien es justamente esa, ¿no? Dentro de los rasgos que tú le ponías a este monstruo, yo agregaría uno más, que es el de monstruo violador. Es una criatura que se mete sí o sí, sin preguntarte, por tu boca, y deja algo ahí, deja una criatura. Es por lo que nace el xenomorfo. Y bueno, termina saliendo como una especie de parto y te mata ese parto. Entonces uno piensa en una criatura así y decimos qué aterrador, ¿no? Pero el heroico ejército de Norteamérica y las corporaciones siempre humanitarias, pues lo ven de una manera distinta, ¿no? Y se antoja esta criatura como un arma para la humanidad, excepto para ellos, solo para quien sea, ¿no? Cualquier enemigo que pudiera presentarse, pues ahí está, Alien. A ver, aquí vamos a detenernos un poco y me gustaría que ahondaras un poquito más en esto que tiene que ver con la criatura perfecta. Pues mira, para todo gran ejército, yo creo que el soldado perfecto es aquel que obedece órdenes sin detenerse por ninguna cosa. Que es un niño, no importa. Entonces, en ese sentido, para esta corporación, la criatura perfecta es aquella que no se confunde, y me parece que así lo dice literalmente Ash, no se confunde por la conciencia. Es un organismo puro que no tiene moral y que si su objetivo es matar, mata sin pensar. En consecuencia, la criatura perfecta para la milicia es la que obedece y hace su trabajo de manera incuestionable. Porque además esta idea está presente también cuando Ripley se acerca a su capitán y le dice: ¿por qué aceptas que este oficial científico, que es el androide, haga lo que le ordenaron hacer? Y el capitán le responde: nosotros solo estamos aquí para hacer lo que nos digan. Es otra vez esta idea de actuar según lo demande el jefe. En este caso el jefe pues es la corporación. Y mira, justo a este respecto tengo una pregunta que es: ¿qué significa para ti la nave? Y me refiero a ¿por qué preguntar qué es la nave o qué simboliza la nave, qué significa? O desde mi opinión, creo que la nave es como un ecosistema, un sistema político que opera bajo cierto mando, bajo cierto poder, que se rige y en el cual hay un intruso, alguien que llega a invadir, a irrumpir con la paz, que era algo que había mencionado anteriormente. Y creo que tiene que ver esto un poco con el año en el que fue realizada la película, porque 1979 era el año en el que estaba la cúspide de la Guerra Fría. Esta guerra de espías, de armas, que estaban siendo creadas en la clandestinidad y que además las demás naciones, los demás países, las demás entidades tenían que saber qué armas tenía el enemigo. ¿Qué piensas tú al respecto? Qué interesante, yo no le había dado esa lectura. Bueno, mira, complementando esto que dices, pues tiene mucho sentido, ¿no? Toda la trama de espías que
entran al organismo nave, al organismo país, y desde dentro te causan la muerte. Pues tiene mucho sentido. Yo, la lectura que le había dado era más bien una especie de batalla entre las máquinas y los humanos. La máquina, incluso Alien, es parte de esa estética de la nave. La nave en este sentido sería también una especie de monstruo. Por ejemplo, esta escena al final, terrorífica, ¿no? Donde Ripley ya cree que se escapó con el gato y de pronto se acerca y se mueve algo de la máquina. Pero ese algo no era la máquina, era el alien que estaba ahí camuflado, ¿no? Toda esta estética de las cadenas y además todo el arte de Giger tiene mucho que ver con eso. Yo más bien lo había visto por ahí, una nave que forma parte también de la ciencia, y al formar parte de la ciencia pues es un medio de este enemigo, como tú lo has llamado, de este villano, como yo lo llamé, de esta ambición de la ciencia. Y qué bueno que mencionas a Giger, el creador de la estética de Alien. A mí lo que me llama mucho también la atención de esta cinta es la ambientación. Una película que está cargadísima de silencios, de una música muy sutil que te deja escuchar tu propia respiración y la respiración de los tripulantes en esta oscuridad, ¿no? En esta solitud. Incluso lo hace no solo más terrorífico, sino que te lleva a esa parte de tomar de alguna manera conciencia o de ser tu propio espectador de tu propio cuerpo y de tu propia destrucción incluso. ¿Qué opinas al respecto? Es cierto esto que mencionas. Cuando yo fui a ver esta película al cine hace como unos 3 años, 4 años, creo que se proyectó en la Cineteca. Nunca antes la había visto en el cine. Pero sí fue ese sonido, esa soledad que está ahí, que bueno, es el espacio. Naturalmente están solos. Y creo que toda esa musicalidad, todo el diseño sonoro es muy bueno en ese sentido, porque sí te transmite una soledad tremenda, total en el espacio. Además, el ruido de la nave, ¿no? La música que acompaña en la presentación de la nave, que es la primera secuencia, cómo va entrando, se abren las fauces de la nave, uno entra y bueno, no hay una música bonita. Es una música que sí te muestra lo monstruoso que puede ser el espacio. En el caso de mi lectura, lo monstruoso que puede ser la tecnología, la nave. Y ya finalmente, ¿qué opinas de las siguientes versiones de Alien? Yo creo que el tema es el mismo. La ambición del ser humano, pero cambia un poco, ¿no? En algunas películas, esa ambición se deja ver más bien en el ansia de querer saber de dónde venimos. Una pregunta que por mucho tiempo estuvo presente en la ciencia. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen de la Tierra? Son preguntas que creo yo que no son tan importantes, ¿no? Hay preguntas más trascendentes, como por ejemplo, ¿cómo ser feliz? ¿No? Me parece una pregunta mucho más asequible y más importante por lo mismo. Entonces, más vital. Entonces, creo que el tema se mantiene, aunque sí se va por otros lados. Tiene un objetivo más comercial. Pero bueno, creo que la primera película para mí sigue siendo la favorita. Es una película que igual es una película adelantada a su tiempo. Hay muchas cosas ahí. Por ejemplo, yo cuando empecé a ver Alien, el octavo pasajero, veía al androide y decía, no, este tipo es malísimo. Parece un androide, pero después uno se da cuenta de que esa es la intención de ese androide, no parecer un androide. Ese era el objetivo. Pero bueno, creo que se han ido por otros lados. Son entretenidas, es lo que yo diría. Y ese tema, pero lo que quiero decir es que el tema sigue siendo el mismo, la ambición. Muchos vi algunos videos de explicaciones de Alien y decían el tema principal es la búsqueda de los dioses, ¿no? Pero yo creo que más bien es una ambición por querer ser un dios en este caso. El villano ahí sigue siendo el androide, que es David. Es un androide anterior a Ash, porque esa es la cronología de Alien. Pero este tipo tiene la ambición de ser un creador y termina creando a los Alien. Entonces me gustan como entretenimiento y como un planteamiento ahí interesante.
¿no? Que sigo prefiriendo la primer película de Alien. Concuerdo totalmente contigo, yo también prefiero definitivamente la primera película de Alien. Y bueno, pues muchas gracias Donovan por haber estado aquí con nosotros nuevamente. Esto fue Butaca 169, mi nombre es Nancy Molina Díaz de León, Ludwig Donovan Arteaga en música, producción y conducción. Que tengan una semana para cuestionar su ambición como seres humanos.